Buenas tardes, queridos amigos. Voy a grabar un vídeo sobre la educación, tal y como la he vivido yo. Me presento, me llamo Alicia, he sido profesora de filosofía durante 40 años, 35 de ellos como funcionaria del Estado, y he decidido hacer un trabajo de divulgación de acontecimientos, temas que me parecen importantes. Y lo hago aquí por YouTube, un canal que lo he llamado El poder de las palabras. Pienso que es precisamente el pensamiento lingüístico lo que nos hizo humanos. Soy licenciada en filosofía y también tengo 3 cursos de psicología. De cualquier forma, tengo que decir que lo que me ha proporcionado un cierto saber, aunque sea poco, ha sido fundamentalmente la filosofía, esos grandes pensadores que nos han facilitado a algunos otros, ¿no?, la vida, porque para un humano no entender la realidad y no entenderse a sí mismo es realmente una locura. De modo que la racionalidad es indispensable y no se puede abordar los problemas que un humano va a tener que afrontar durante su vida, que es bastante larga, sin dominar el lenguaje. Este es, digamos, mi axioma, mi principio. El lenguaje hablado ha sido fundamental para la supervivencia de la especie. Es más, no podríamos entendernos a nosotros mismos ni podríamos sobrevivir solos. Hemos necesitado tener un supercerebro, ser supersociales, y para ello, ¿no?, el don de la palabra, o sea, que nos hace ser realmente una especie muy otra, muy distinta, ¿no? Los que tenemos más cercanos son los chimpancés, que como todo el mundo sabe, ¿no?, hay 2 tipos de chimpancés, los que se llaman comunes y los bonobos, que tienen una estructuración un tanto diferente y que resultan muy interesantes porque, a mi entender, los humanos tenemos mucho de chimpancé común y también de bonobos, ¿no? Esto, si acaso, ya lo trataré en otro momento, en otro vídeo. Bien, la verdad es muy importante, se está perdiendo de vista en un momento en el que se habla siempre de la posverdad, la posmodernidad, todo es post, todo es nada, ¿no? Un nihilismo en el que estamos y que ya anunciaba Nietzsche hace mucho tiempo, ¿no?, y que está acabando con los valores fundamentales de la civilización occidental, por hablar, digamos, en términos comunes y aceptados por todos, aunque ya vamos a ver que la filosofía no es otra cosa que amor por las palabras y ser preciso, porque nosotros somos constructores de realidades. Y claro, cuando esta construcción se separa mucho de aquello que significa adaptarse al medio ambiente para sobrevivir, resulta que estamos con pies flotando en realidades paralelas, que es lo que acontece en este momento a la humanidad, y me preocupa muchísimo. Porque una de las cosas que he detectado yo en los alumnos es que han perdido la capacidad de apalabrar la realidad, han perdido la capacidad de comunicarse mediante la palabra, han perdido, por tanto, la capacidad también de leer, porque la secuencia va así: primero uno aprende a hablar, luego después a leer y por último a escribir, y escriben fatal. La mayor parte de ellos realmente son, que es lo que voy a defender después, unos estafados en este sistema educativo que tenemos, porque no se les dota de los instrumentos necesarios para poder sobrevivir como personas, como seres humanos. Están perdidos y confundidos, probablemente porque no dominan la palabra, no son capaces de apalabrar la realidad, ni son capaces tampoco de entenderse a sí mismos.
Y esto supone realmente un problema mucho más serio de lo que nuestros gobernantes, es que llamarle gobernante a lo que tenemos es una palabra que les viene muy grande, ¿no? Pero estos pseudopolíticos que rigen en la actualidad y estos pseudopedagogos a los que me referiré después, ¿no?, que han sido el brazo tonto de los pseudopolíticos para hacer un sistema educativo que no educa, y que además acaba con los principios fundamentales de lo que es la docencia y el aprendizaje. Voy a decir que el viaje de la verdad a través de las palabras es muy difícil, pero es el único que existe. De manera que hay que tomarse muy en serio la verdad y las palabras. La filosofía tiene siempre que definir, como ya nos enseñó Sócrates y ya nos enseñó Platón. La idea no es otra cosa que dar con el ser, y por lo tanto, si no tenemos ideas, no podemos construir nada, ni ser nada. De modo que vamos a tomarnos esto muy en serio, ¿vale? Yo tengo que decir que como experiencia personal, cuando era muy pequeña, la primera vez que me pusieron un pupitre con un tintero y una pluma, pues me sentía como en un cuento de hadas, porque me parecía que tenía una especie de varita mágica, ¿no?, para aprender las letras, ¿no? Después de leer también me parecía todo muy mágico, porque en mi pequeña cabecita de alguna forma me daba cuenta que eso te daba mucho poder, porque gran parte de los conflictos, y yo recuerdo por ejemplo discusiones en mi casa, se daban porque mi padre y mi madre entendían, no habían definido previamente algo y entonces se enzarzaban a veces en unas discusiones que a mí me parecían muy lerdas porque cada uno entendía de forma diferente aquello a lo que se referían con una palabra, de forma que definir la realidad, utilizar las palabras adecuadas y precisar aquello a lo que nos referimos es fundamental y es lo único que al ser humano le resta, ¿no?, agresividad y violencia. Digo porque, claro, los chimpancés son los que... Entre los chimpancés existe una cantidad de muerte intraespecífica impresionante, mucho más que en otras especies, y muy similar, claro, y ahí le vamos los humanos, ¿no?, que claro, todo el mundo se confiesa pacifista, antimilitarista, antiviolento. Es decir, los seres humanos somos agresivos, ya lo decía Konrad Lorenz, y es que además somos agresivos, es una condición de nuestra naturaleza que tendremos que aprender a gestionar bien, porque somos seres amorosos, es decir, somos seres sociales, y nosotros en cuanto nos pisan, ¿no?, aquello que amamos, nos ponemos muy agresivos, nos violentamos. Esto no le acontecería a una ameba ni a un paramecio, pero cuanta más capacidad, cuanta más socialización existe, cuanto más vínculo afectivo existe, claro, más respuesta violenta existirá cuando alguien intenta romper ese vínculo afectivo o matar a alguien a quien quieres. O sea, quiero decir que ahí el ser humano se juega mucho, ¿no? Y estamos entre miles de guerras y miles de tonterías, que tienen mucho que ver con la manipulación, con el engaño, con el mal uso deliberado de las palabras, porque la gente utiliza términos como comunismo, liberalismo, fascismo, sin definir previamente qué es eso. Todo el mundo las usa, pero nadie sabe lo que significan. De manera que apalabran la realidad tan mal que después no hay forma de entender absolutamente nada. Bueno, voy a centrarme en la temática que tenía pensada para hoy, que es sobre la educación. Yo la verdad es que después de tanto tiempo en el sistema educativo, pues he acabado muy, muy decepcionada, pero mucho, muy, muy enfadada, mucho, precisamente porque he amado muchísimo mi trabajo, ¿no? Y a pesar de que ya no voy a estar en el aula,
Es decir, nunca dejaré de ser profesora porque la comunicación, es decir, el que yo pueda saber algo, ¿no? Y no ayude a otros o no pueda comunicarlo a otros, ¿no? Pues no serviría de nada, porque realmente lo que hace que la humanidad se pueda salvar es que realmente tenemos que unir fuerzas, es decir, ha sido la clave de éxito en los humanos, no ha sido otra, es decir, ha sido justamente la capacidad de comunicación, por eso somos seres que hablamos, por eso tenemos un pensamiento lingüístico que nos permite codificar el mundo y manipularlo dentro, es decir, para hacer estrategias de salvación, desde ser capaces incluso de jugar con el tiempo, el pasado, el presente, el futuro, prever acontecimientos, es la clave del éxito de la especie. Y todas estas claves del éxito de la especie, yo es que ahora mismo las veo pender de un hilo. En la época en que se supone que el profesor está más informado, que tiene más capacidad de saber, está más desinformado, hay una sobreinformación que además los chavales no pueden seleccionar porque es un bombardeo constante y por lo tanto se aíslan de todo eso y acaban en un mundo que es un mundo, eso sí que es un mundo paralelo, es el mundo de la imagen, es el mundo de me hago una foto mientras como algo, lo subo a Instagram y mira qué guapa soy y mira qué modelazo tengo. Es un mundo bastante perverso en el que se pierden muchos y nadie nos habla de la cantidad de jóvenes, ¿no?, que se quieren suicidar o que se han suicidado, porque el suicidio, ¿no?, en la adolescencia, incluso en los niños, cosa que antes era mucho más rara, empieza a darse, están subiendo los números de una forma preocupante. Y a mi entender, una civilización se mide por el índice de suicidios que tiene la gente. Es decir, si la gente no quiere vivir, es que algo grave pasa. Es decir, porque una cosa es que se muera uno por una enfermedad o que se muera uno de hambre, pero no porque quiera morirse. Y otra cosa es tener los medios, ¿no?, para poder vivir, ¿no?, tener comida, cobijo y no querer vivir. Luego hay algo que tiene mucho que ver con la propia naturaleza humana que se está conculcando. ¿Qué está pasando? Porque es que a algunos les da por pensar que la naturaleza humana no existe. Es decir, que somos una especie de entes, ¿no?, que nos autoconstruimos a nosotros con la independencia del medio y de todo. Y, no sé, una especie de... Es que no sé cómo se puede entender eso así. Es un pensamiento muy en boga. Es decir, yo puedo hacer de mí lo que yo quiera. Hombre, mujer, con gustos heterosexuales, homosexuales, es decir, todo está en una decisión. ¿Dónde está la naturaleza humana? Existe naturaleza humana, existe código genético que hace que nosotros seamos un ser humano y no un ave rapaz. Es decir, tiene que ver, hay una naturaleza, nosotros somos agua, si no bebemos, pues palmamos. Es decir, esta especie de... Somos seres sociales, si estamos muy solos nos deprimimos, es decir, luego hay aquí una serie de variables, ¿no?, que habría que tener muy en cuenta porque los niños tienen cada vez menos vínculos afectivos, peor socialización, porque se socializan en guetos, todos con los de la misma edad, y están demasiado solos, es decir, ya no les cuentan historias. A veces la cuidadora es más bien una tablet, la televisión, sus videoconsolas, es decir, pero los adultos no les cuentan historias, no les hablan, no aprenden a hablar bien. Bueno, y ahora voy con lo que tenía previsto, porque realmente a mí me gusta hablar según lo pienso y lo siento, ¿no? Aunque tengo un guión aquí a mi lado, ¿no?, y me pongo a hablar y realmente una cosa me va llevando a otra, ¿no?, y pienso que es necesario para mí, ¿no?, que mis emociones y mi razón se conjugan, se conecten. Si no juegan juntas, ¿no?, pierde interés para mí, ¿no?, porque la espontaneidad me parece necesaria. Así que me disculpáis a veces por esa especie de
de viaje, ¿no?, que puedo hacerme, ¿no?, descentrándome, ¿no?, para volver después, ¿no?, al sitio de partida. Vale, voy a veces por los extrarradios. Bueno, quería decir que he hablado del sistema educativo, que a mi entender va muy mal, y he dicho por qué. Es decir, los niños no acaban saliendo, ¿no?, de, por lo menos lo que yo controlo, que es hasta la entrada a la universidad. No saben hablar, leer y escribir con precisión, y eso me preocupa muy notablemente, porque el cerebro humano es una especie de disco duro con dos sistemas operativos. Uno es en base a letras, una codificación en base a letras, y otra en base a números. Si no se tiene esa especie de software, no funciona bien el cerebro, y eso es lo que está pasando. Desde la aprobación de la Ley General de Educación de Villar-Palasí en los años 70 hasta la actualidad han pasado 8 leyes diferentes, ¿vale? Y a partir de la LOCSE, en los años 90, que yo creo que fue el cambio más fuerte, a mi entender ha ido todo de mal en peor. Es decir, ya la LOCSE era cargarse la educación tal y como se entendía hasta entonces, ¿no? Y se puso en manos de psicopedagogos, ¿no?, pedagogos, pseudopedagogos, ¿no?, la educación, dándole más importancia al puro formato en lugar de a la realidad. A los educadores nunca jamás nadie nos ha preguntado absolutamente nada, ¿no?, los que estamos a pie de aula. Y luego después, pues tenemos cursos de formación que dan educadores de educadores que han huido siempre del aula, que no tienen ni idea de lo que es la realidad de un aula, y no nos hacen nada más que perder el tiempo. Y a mí personalmente las veces es que no recuerdo ni una sola vez que alguien de esta gente me haya servido de algo, aparte de que para enfadarme o para perder el tiempo, pues no lo recuerdo. Vale, entonces estos fueron los encargados de, a partir de una máxima, que es la de, en lugar de acumulación de saberes, competencias. Y digo yo, ¿cómo se puede ser competente en algo de lo que uno no sabe nada? ¿Cómo se puede convertir la educación en una metodología genérica? Porque solamente puede diseñar una metodología el que sabe de algo. Es decir, porque si yo no sé nada de música, de tocar el piano, a mí me sobran las metodologías. Pero es que además no me valdría cualquiera. Si supiera tocar el piano, yo tendría que hacerme con la metodología para tocar el piano, porque no es lo mismo enseñar a tocar el piano que enseñar física o enseñar filosofía. No son las mismas herramientas, no es la misma metodología. Pero luego además, los profesores estamos acostumbrados a cambiar de metodología y a cambiar a veces, ¿no?, en la propia programación, el transcurso de los contenidos, o incluso variarlos en función de los alumnos que tenemos en clase. Es que los más interesados en que los alumnos aprendan, estén interesados y no se desconecten, somos los profesores, porque si no, no podríamos sobrevivir. Es decir, ¿cómo sobrevives tú en un aula con 28 alumnos? Bueno, también hemos tenido 30 alumnos en otros tiempos, pero ahora yo, por ejemplo, el año pasado tenía una clase de 28 alumnos, por cierto, en plena pandemia, a 20 centímetros uno de otro, o sea, porque esa es otra de la que hablaré otro día. Tú tienes que saber, y te das cuenta casi el primer día de la presentación, ellos te estudian a ti y tú a ellos, y cada cual tiene una radiografía de quién es quién.
al cabo de mucho tiempo tú más o menos sabes, esta clase va a funcionar bien, esta clase va a ser complicada, esta tal, aquí el nivel es excesivamente bajo, si empiezo por aquí los mato y entonces voy a empezar por otro lado. Si hago de esta manera me va a salir mal, bueno, lo voy a intentar, lo intento, lo cambio, es decir, estamos así continuamente. Y es que claro, cuando estos psicopedagogos, pseudo políticos, o sea, tratan de convertir la educación en pura metodología, es que dices, bueno, es que lo que estáis pretendiendo es distraer a la gente, hacerlos incompetentes. Porque detrás de todo este montaje, luego hablaré de Jacques Delors, ¿no? Vamos a ver cómo ya son conscientes, y bueno, adelanto que Jacques Delors es el que realizó, o sea, él fue presidente de una comisión, ¿no? Sobre educación, encargado por la UNESCO, y toda esta cuestión de las competencias se las debemos a él. Este señor, que si viviera, yo creo que sí vive, tendría 96 años, fue asesor del Banco de Francia, sí, esto no me hagáis mucho caso en este dato, pero sí fue ministro de Economía y Finanzas en el primer gobierno de Mitterrand. Y ya tenían pensado cómo tenía que ser la educación en toda Europa, y empiezan a cambiar esto de no a la instrucción, sí a las competencias, es decir, no a la acumulación de saberes. ¿Qué pasa? Que puedes ser uno competente sin saber. Y luego además tienes unas programaciones, una metodología estándar, que todo es sobre el papel, una realidad más virtual que otra cosa, que después no nos sirve prácticamente de nada a los profesores en el aula. O sea, es algo, un tiempo que pasamos haciendo todas esas programaciones, todas esas dos palabras transversales, competencia para aprender a ser, para aprender a aprender, para ser un buen ciudadano, para el emprendimiento y la iniciativa. Es decir, a nosotros que nos piensan que somos una banda bueno, a los funcionarios que nos tienen un paquete, o sea, que no piensan que hemos pasado una oposición y que nos hemos esforzado y que amamos, no digo que todo el mundo, pero eso acontece en todos los grupos humanos, y que amamos nuestro trabajo, que nos importa, ¿no? Que nuestros alumnos no sean unos borregos, porque la democracia no funciona si los ciudadanos son idiotas, y eso es algo que me parece muy grave. Y entonces, a partir de ese momento, ya con la ley LOCSE, se ve esta implementación, ¿no?, de las competencias en lugar de los saberes, darle menos importancia a los contenidos, considerar que la memorización está mal, es decir, perdón, o sea, es que si uno no guarda en la memoria a largo plazo lo que estudia, es que da lo mismo que lea libros, no le sirve para nada. Pero es que además es una falta de entendimiento de lo que es la memoria. Es decir, la memoria, es decir, lo primero que nosotros tenemos que ejercitar cuando somos más pequeños es la memoria, que a los 22 años, cuando el cerebro está concluido, empieza a decaer. Ese músculo hay que entrenarlo. No sé si se dan cuenta de la gravedad, ¿no?, del Alzheimer, que es que ya tú has perdido tu identidad, porque no sabes ni quién eres, ni de dónde vienes, ni a dónde vas. O sea, ya no puedes ser porque no tienes memoria. La memoria tiene mucho que ver con el ser, o sea, tiene que ver mucho con la identidad de cada cual. Y hay que trabajarla de pequeño. Y es que además, si tú, por ejemplo, cosa que acontece también, no memorizas textos de gente que escribe bien, memorizar textos, sí, de memoria, no puedes aprender una sintaxis correcta. Y si tú, pues no lees y no te estás fijando, porque nadie te obliga a no tener faltas de ortografía, pues que ahora mismo, por ejemplo, los acentos han desaparecido. Los alumnos no ponen acentos, si lo ponen es normalmente mal.
Pero luego te encuentras con unas faltas de ortografía que te hacen absolutamente irreconocible la palabra, ¿no?, que estás leyendo. Y cuando te das cuenta de cuál es, pues alucinas en colores varios y diversos. De modo que, claro, no leen, a ver, no les hablan, luego no aprenden a hablar. No leen, están todo el rato con los móviles, las tablets, las consolas. Entonces, ¿qué acontece? Que al igual que los chimpancés, que son buenísimos en las imágenes, los humanos, que puede que seamos incluso un pelín peor que ellos, que los chimpancés, no nos basta solamente con las imágenes. Pero es que además el tiempo que se instala en el cerebro a partir de las imágenes que ven nuestros niños, que no son las imágenes de la naturaleza que vería un chimpancé, son a un ritmo de anuncio publicitario, es decir, de una rapidez alucinante. Entonces, ellos se aburren enseguida con el ritmo de la palabra. ¿Cómo van a seguir el ritmo de un discurso cuando ellos están acostumbrados a ver imágenes vistosísimas, ¿no?, a una velocidad impresionante? Luego, ¿cómo no vamos a extrañar que sean todos hiperactivos? Pues ¿cómo no van a ser? ¿Cómo lo vas a tener? Luego después tienen que estar sentados en un pupitre, cosa que no sé si aguantaría yo también, os digo, no sé cuántas horas, ¿no?, aguantando a veces los rollos que les podemos meter. Y ni tan siquiera son capaces de expresar su queja adecuadamente, ¿no? Si realmente es muy difícil, es decir, en este momento, que es una cosa que a mí me alucina mucho, porque yo he hecho ejercicios con ellos muchas veces, ¿no?, antiguamente, ¿no?, a cargar sobre alguien, a ver cómo reaccionaban los demás, si lo defendían o si decían: Alicia, ¿pero qué estás haciendo? No, es que son carne de cañón, son muy sumisos, ¿eh? Tú te puedes meter con uno que a lo mejor te acompañan los demás por eso ya no podemos hacer a veces ni risas, ¿no?, ni experimentos, porque no están suficientemente hechos. Pues esta variedad que tienen nuestros alumnos, bueno, pues no es esa diversidad de la que suelen hablar con palabra huera, ¿no? Nosotros tenemos todos los días que lidiar con clases diversas, con alumnos, individuos, todos ellos diversos, porque cada uno de nosotros es distinto y tiene sus peculiaridades. De modo que, digo, para empezar, lo primero que tiene que hacer el profesor es ganarse el respeto de sus alumnos. El profesor no se gana el respeto de sus alumnos si no domina la materia que da. Esa es una de las... Es decir, ¿cuál es la competencia? ¿Cómo es competente un profesor? Pues con contenidos. Es decir, no puedes estar en clase diciendo: uy, pues yo no me acuerdo este hombre que decía. O sea, no. O sea, tienes que tener eso muy actualizado en la memoria. Es que... ¿de qué estamos hablando? Yo por eso me pregunto, o sea, no dejo de alucinar en los últimos tiempos. O sea, ¿cómo que la memoria no es importante? No lo digas de memoria, pero yo ahora a mis alumnos le digo: sí. ¿Lo digo con mis palabras? Digo: no, porque no tienes. Procura hacerte con las palabras de quienes sí las tienen y poco a poco te harás con ellas y ya serán tuyas. De momento, ¿no?, tienes que recogerlas, ¿no? Me he puesto en alguna ocasión a enseñarles a escribir bien en la pizarra, y para escribir un párrafo de 10 líneas correctamente, que había puesto uno mal, sintácticamente horrendo, estuve, para hacer esto, 6 horas de clase, intentando, claro, no hacerlo yo todo, sino intentando que ellos, con mis indicaciones, fueran entrando en la importancia de la sintaxis para decir lo que uno quiere decir. Porque claro, ellos están acostumbrados a decir por uno: pero tú ya me entiendes. Digo: no, mira, pues no te entiendo, ¿no? ¿Cómo que no? No entiendo. Lo que estás diciendo es esto. ¿Es lo que quieres decir? ¡Oh, no, pero! Y empiezan a hacer gestos, ¿no? Entonces, ese dominio de la palabra
qué es, en qué consiste la magia del ser humano, se está perdiendo. Ya no solamente es que no se valore el saber y se denoste la memoria, es que no se considera que la educación tiene que ser una instrucción, es no a la instrucción, no a la memorización, no a los contenidos, no al ejercicio de autoridad. Está muy mal visto. O sea, se confunde además la autoridad con el autoritarismo. O sea, nosotros somos seres sociales complicados que siempre han vivido en jerarquía y que nosotros a veces somos los que mandamos y otras veces en otro rol somos los que obedecemos. O sea, es que tenemos que saber las dos cosas, y es que el que no sabe obedecer no sabe mandar, y el que no cumple deberes no tiene derechos, porque estos niños están muy acostumbrados en general a ponerse en jarras y exigir derechos. Ya cuando le hablas de deberes, que les hace falta, porque luego la verdad es que tengo que decir, yo les debo mucho a mis alumnos y he aprendido mucho de ellos, y como he amado tanto mi trabajo y ha sido para mí tan importante que ellos aprendieran, eso sí lo vivencian ellos, ¿no? Y cuando ven que alguien se preocupa por ellos, o sea, que cuando les riñes, pero no por ti, sino porque ves que ellos se van a perder, te empiezan a mirar de otra manera y te hacen caso. Y entonces te das cuenta que realmente son niños perdidos, como los de Peter Pan, el país de nunca jamás. Es que no se les atiende, no se les entiende, no se les habla, no se les instruye, no se les da saberes, no se les corrige. Pero ¿cómo vas a castigar? O sea, mira, una anécdota, en el centro en el que yo he estado, hasta este curso que ya ha comenzado, porque ya no estoy, se decidió que se iba a poner un aula para que aquellos alumnos que se portan muy mal y que destruyen, ¿no?, la clase, pues fueran enviados a este aula con un profesor que los tenía ahí guardaditos, ¿no? Sí, para los profesores era una guardia, pero se denominó aquello en un inicio sigorguela, ¿no?, que significa aula de castigo. No duró ese letrero ni 0, minutos, o sea, porque ya no sé quién fue, tampoco lo diría, evidentemente, pero alguna alma de estas ilustrada, bien pensante, del pensamiento correcto y predefinido, decidió que, ¿cómo se iba a poner aula de castigo? Se ponía aula de guardia. ¿Cómo que aula de guardia? No es un aula de guardia, es un aula donde va la gente que está expulsada de clase y por lo tanto castigada. Pero no se puede decir castigo tampoco. Vale. Entonces, claro, esta especie de intento absurdo de crear niños que inmediatamente tengan lo que quieren, que utilicen al profesor como arma arrojadiza, es decir, que ellos a veces inducen a los padres, ¿no?, a ponerse en contra de nosotros y a su favor sin escuchar ni siquiera lo que dice el profesor. Dices, a ver, esta falta de entendimiento de que sin autoridad no se puede gobernar tampoco una clase, de que además la autoridad se basa, ¿no? Primero, si tú exiges respeto a tus alumnos, tienes que respetarlos. Eso es clave, ¿vale? Segundo, si tú vas a ser exigente, lo que les pidas tienes que cumplirlo. Y tercero, o sea, que de aquello que vayas a hablar sepas, no que seas competente en el habla, sino que de lo que vayas a hablar sepas, porque ellos se dan cuenta en el minuto 1, ¿no?, cuando un profesor, ¿no?, sabe o no sabe. Y claro, ¿cómo se va a ganar uno el respeto si no sabe aquello de lo que habla? Es imposible. Por lo tanto, claro, aquí entran muchas variables, ¿vale? Y todas ellas conforman un cóctel impresionante. Bueno, he hablado de la carencia lingüística,
La carencia lingüística a mí es lo que más me preocupa en este momento en la educación. Y claro, ¿cómo se llega a primero de bachiller? ¿Cómo es posible que se llegue a primero de bachiller sin saber ni hablar, ni leer, ni escribir? Pues esto es lo que sucede. Sin embargo, los centros están catalogados, muchos de ellos, como plurilingües. Y muchos de ellos, la mayoría, no son capaces ni siquiera de hablar, porque claro, luego nuestro pensamiento, que es lingüístico, nosotros si hablamos mal, pensamos mal, en su lengua materna. Y aquí vienen todos los temas, que es muy importante entender. Es que la instrucción debería ser, estoy hablando de estas etapas de la vida, ¿no?, hasta la universidad, en la lengua materna, sea la que fuere, ¿vale? Nosotros tenemos aquí 2 lenguas, ¿no? Pero este es un territorio complicado a ese nivel, habría mucho que decir también al respecto. Lo dejaré también para otro momento porque es una temática que es compleja, conflictiva, ¿no?, y que hay que precisar con mucho tino, porque tiene dificultades emocionales, políticas, de todo tipo, ¿no?, y por lo tanto conforman una especie de cóctel molotov. Bien. La diferencia entre un humano y algunos animales que pueden entender palabras es que los animales no llegan nunca a poderlas enlazar, no tienen sintaxis. La gloria del humano es que nosotros enlazamos palabras, tenemos una gramática, ¿no?, una estructuración, ¿no?, con la cual podemos nosotros codificar el mundo y manejarlo desde aquí. Ese es el milagro del ser humano, que es una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención, ¿no?, cómo nosotros, cómo se desarrolla el lenguaje y el pensamiento lingüístico, ¿no? Es algo que no tiene ningún otro animal, solamente nosotros, ¿no? Y es lo que nos hace divinos, diablos, maravillosos u horrorosos. Precisamente porque ella ha empezado diciendo que la verdad tiene un viaje muy difícil, porque viaja a través de las palabras. Y mientras que con el gesto no se puede mentir bien, con las palabras sí. Y nuestros niños ahora son unos expertos en mentir, desde muy temprana edad. El gesto lo dominan muy bien. Y pueden mirarte la cara y contarte, bueno, la bola más gorda del mundo sin que se les menee una pestaña. O sea, eso lo tienen aprendidísimo. Lo digo con mucho cariño, yo quiero mucho, he querido mucho a mis alumnos, a todos. Espero haberles servido, porque yo siempre digo que aquí tengo a mi perra a mi lado, que es una border collie, una pastor. Yo me considero un poco como ella, ¿no? Me gusta cuidar, ¿no?, y mis alumnos han sido mis ovejas y me he preocupado de todos ellos, también de mis ovejas negras, ¿no?, de las que me han hecho más difícil, pero de las que he aprendido mucho. Y espero también haberles ayudado. Yo pienso que sí, porque bueno, yo normalmente siempre he cotejado con mis alumnos cómo os ha ido, después de puestas las notas, una evaluación en la que tenían libertad absoluta de poner por escrito lo que pensaban de la asignatura, lo que pensaban de mí como profesora, es decir, propuestas que podían hacer para mejorar, qué les había gustado más o qué les había gustado menos, porque me parece muy hipócrita no hacerlo. Es decir, yo cómo me entero de cómo van las cosas si no les pregunto, ¿no? Y yo les he preguntado siempre a mis alumnos a final de curso. Me he quedado antes en esta especie de... Cuando he nombrado a Jacques Degar y la LOCSE, esta especie de intromisión de la psicopedagogía, ¿no?, que han sido los aliados. Digo, hay pedagogos divinos,
pero normalmente, es decir, todo aquel que estudia pedagogía con dignidad es porque quiere enseñar algo. Estudiar pedagogía sin saber nada más, a mí me parece que es absolutamente algo huero y baldío. Es decir, no se puede estudiar cómo sin saber qué. O sea, yo tengo que saber que algo, para ver cómo sé algo, lo transmito, ¿no? Y entonces la pedagogía es siempre una disciplina dependiente de cualquier otro saber. Y además el único que tiene que tener capacidad, ¿no? Y solvencia para hacerse con un método es ese que va a enseñar algo que sabe. ¿De acuerdo? Es verdad, luego, antiguamente se decía que cada maestría tiene su librillo, y esto parece que se le ha olvidado al personal, porque si tú pones el mismo método para todo el mundo, a lo mejor el brillo de un profesor está con un método que tú no has contemplado, pero que sería el suyo. Y con eso, ¿no? Pues ya estaría. Y ahora bien, y ahora me pregunto, claro, si estamos haciendo un alumnado cada vez con un nivel más bajo, mucho más bajo, ¿eh? Yo llevo 40 años y en los niveles de ahora no tienen nada que ver con lo que yo he conocido, pero vamos, o sea, ni de lejos. O sea, que yo les ponía a leer en tercero de BUP Heidegger a veces para que se asustaran un poco, y no entendemos nada. Digo, bueno, pues no os preocupéis, porque realmente es un juego del lenguaje, ¿no? Y ahora no se me ocurriría, es decir, los mato el primer día, no sé, o sea, impensable. De modo que los niveles han descendido, pero de una forma muy alarmante. Es decir, antes el personal sabía hablar, leer y escribir. Podían hacer una disertación. Ahora en filosofía tienes que hacer una disertación y luego una disertación que tiene 3 puntos en selectividad. Es decir, ¿pero a dónde vais? O sea, si estos niños, eso sí que no pueden hacer, ¿vale? Si no han memorizado en su vida prácticamente nada, o sea, no tienen criterio personal, es decir, es que tienen la cabeza muy vacía. Probablemente llena de imágenes, pero instrucción, no tienen. Luego no les pidas que tengan criterio personal, es imposible. Los habéis tenido entretenidos, jugando, recorta, pega, colorea, ala, venga, salta, y diciendo chorradas, o sea, con una metodología y una especie de motivación payasa. Pero ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo se tiene que divertir muchísimo en clase? Pues a veces sí, y a veces te aburres como una mona. Y es lo que te toca. Es decir, y es que pensar que, bueno, que es una especie de fiesta, ir a clase, pues no es una fiesta, porque todo el mundo quiere después tener vacaciones, lógicamente, ¿no? Pero si tú no quieres ser un zafio en esta vida, quieres tener, ¿no?, muebles en la cabeza, pues hombre, te tendrás que esforzar. Esfuerzo, una palabra maldita. Y por cierto, te tendrás que frustrar. Porque claro, que no se frustre el niño. ¿Cómo le vas a no se puede poner un 0 en la ESO ni aunque copien? O sea, le sale súper gratis. Pasan con asignaturas suspendidas, si en algunos casos, pues bueno, ya incluso ya en estos últimos tiempos se les puede dar la titulación sin haber aprobado todo. Lo cual me parece, vamos, de aplauso. O sea, con una educación así, unos ciudadanos asá, claro, muy a medida de los políticos que tenemos. Claro. Y esta especie de intromisión de la economía, la COE, el informe PISA, que viene de este Jacques Delors, tío listo que ya pergeñó todo este sistema que se ha puesto en marcha y que es imparable. O sea, y entonces nos encontramos en una situación en la que dices, oh Dios, de gritar. Yo en los últimos, puedo decir, 10 años, creo que he vivido con la boca abierta prácticamente todos los días de mi vida, asombrándome cada día de algo, porque me parecía, vamos, impensable, increíble. Y dices, pero, ¿qué es esto? Sí, he asistido a todo tipo de... Todavía recuerdo también un educador de educadores, porque mi centro junto con otro centro, pues contrataron un tío que se le pagó una pasta, no voy a decir el nombre, del susodicho educador de educadores,
que venía dando supuestamente pues una enseñanza de estas muy moderna, muy interactiva, muy interdisciplinar, muy transversal, todo muy que lo único que hizo fue largar, partiendo de una premisa que además era falsa, que todos los que estábamos ahí éramos políglotas, y yo, cuando se inició el ciclo, perdón, el, el tipo de preguntas, ¿no? Pues le dije que ese punto de partida, esa premisa, era falsa. Es decir, la mayor parte de los ahí presentes ni siquiera dominaban la lengua materna, no solo lo que se vio. O sea, yo creo que todavía me tienen sus pensamientos odiándome como si no hubiera mañana. Sobre todo porque además luego tuvo que ver que gran parte de los alumnos de mi centro y del otro centro se vinieron hacia mí cuando terminó la charla y estuvimos hablando muy amigablemente porque el señor se enfadó muchísimo. Es más, me retiró la palabra, él que iba de guay y de súper progre y interactivo y de vale, pues no se puede dialogar. Pues bueno, pues si no se puede dialogar porque lo que dices resulta políticamente incorrecto, claro, si nuestros centros están catalogados como centros pues plurilingües, o por lo menos trilingües, pues claro, que yo dijera eso, pues no sienta nada bien, pero es la realidad. O sea, la mayor parte de los presentes no habla bien ni la lengua materna. Es verdad que hay casos excepcionales y que hay niños que, bueno, manejan, pero muy pocos, es decir, es una élite. Claro está, y ahora vuelvo al inicio. Si desde hace tiempo, ¿no? Se tienen informes, ¿no? De cómo ya esta especie de, no sé cómo llamarlo, pero hay una especie de diseño del mundo. Claro, ese diseño del mundo no puede pasar de la educación. Es decir, para hacer un diseño nuevo del mundo tienes que cambiar a la gente y entonces tienes que empezar por el sistema educativo. Entonces este sistema educativo a la baja, donde aprueba todo Dios, hay 1000 millones de oportunidades, si no apruebas, pues ya aprobarás después, o si no apruebas, pues bueno, pues oye, por existir, pues tira para adelante, o sea, claro, así no se sostiene un país, ni moralmente ni éticamente. Luego además son niños que se les hace además muy débiles porque no están acostumbrados a la frustración. Después, cuando vayan a la vida real, pues la vida se los va a comer vivos, ¿no? Y eso a mí me parece de una crueldad, de un timo, ¿no? A los alumnos, o sea, de una timada, pero impresionante. Y luego, claro, pues tienen que ser lerditos, que se diviertan con cualquier cosita, porque el 80% no va a trabajar. Si ya consideran que solamente el 20% no, pues va a ser útil como fuerza humana, como capital humano, pues el resto es sobrante. Entonces, un 80% es mucha gente. Imaginar que fueran instruidos, cultos, que supieran mucho, pues no conviene. Entonces, bueno, pues mira, vamos a hacer los lerdos, ¿vale? Y así realmente los discapacitamos. Entonces no vamos a tener grandes problemas, ¿no? Qué terrible. Tengo que... me faltaba decir algo que quería decir. Es sobre el tema de la igualdad. Porque hay otra gran mentira que les destruye mucho y es de que todo el mundo vale para cualquier cosa. Porque confunde el personal la igualdad en términos genéricos con la igualdad de derechos que debe facilitar el Estado, ¿vale? De forma que
una persona. Es decir, como ya decía Platón, es decir, la polis no puede prescindir de los talentos de los ciudadanos. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de asegurar que cualquiera que sea la posición de inicio, ¿no?, de sus ciudadanos, todo el mundo tenga acceso al saber y que cada cual llegue hasta donde le dé su talento y su esfuerzo, ¿vale? De manera que esto de que todos podemos ser, pues no sé, ingenieros de la NASA, navegantes, sastres, ingenieros, arquitectos, bailarines, yo hablo de bailarín porque a mí me encanta verlos, ¿no? Y siempre he sido muy consciente que eso, que yo no podía ser bailarina, ¿no? Pues ahora yo creo que el personal cree que como uno se construye a sí mismo como le dé la gana, pues bueno, que dice la niña, que a ballet, pues bueno, a ballet, pues si quieres ser bailarina, pues voy a ser bailarina. Pues no, ni a veces ni con esfuerzo, ¿no? Esta es otra especie de engaño, de timo, que dices, a ver, no todos somos iguales. Gracias, porque sería súper aburrido además, ¿no? Yo agradezco mucho, por ejemplo, yo soy una cocinera, a veces me esfuerzo, incluso a veces pasa algo bien, pero en general no. Y admiro muchísimo a la gente que cocina bien, a los cocineros. Que alguien me arregle algo, que se te rompe un zapato y tienes un buen zapatero. Me da lo mismo un buen fontanero. Si es que ahora, como no se lleva nada en este país el mérito, cuando alguien te hace un trabajo bien, es que le das mil gracias, lo apuntas a la agenda, lo recomiendas, todo. Porque el ser bueno en algo es de lo que se trata. No todos ser buenos en lo mismo. No, somos diferentes, ¿vale? Entonces, esta especie de discurso lerdo de una igualdad de llegada, es decir, de partida sí, de llegada no. Y por el camino, pues tampoco, porque hay gente que le resulta mucho más fácil, hay gente que le resulta difícil, pero tiene mucha voluntad, es decir, se juntan muchas variables, de manera que no todo el mundo no funciona igual, ¿no? Esta es otra de las cosas que quería decir. Y bueno, esta especie de, lo que he dicho antes, de las competencias, ¿cómo va uno a calificar a alguien en la competencia? Voy a leer, porque además están en los pilares de la educación de Degas, al que he nombrado como ideólogo, ¿no?, de este pedagogismo que nos invade y nos destruye. Dice, la educación a lo largo de la vida se basa en 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Bueno, ahora esto es antiguo. Ahora se le han añadido más competencias. O sea, es que, por ejemplo, competencia para aprender a aprender y a pensar. Competencia para la comunicación no verbal. Competencia para convivir. Competencia para la iniciativa y espíritu emprendedor. Competencia para aprender a ser, que eso ya es, vamos, o sea, el que sea capaz de evaluar eso, pues tiene que ser una especie de mago hechicero, una especie de semidios. A nosotros los profes que nos consideran en general tan lerdos, pues, ¿ahora qué? También, ahora que hablo de profes lerdos, tengo que decir que, claro, los van a necesitar cada vez más lerdos. Y claro, ¿cuál es la última? Pues la última es que con 10 años de experiencia ya puedes ser directamente funcionario del Estado. ¿Qué forma de cargarse la función pública, verdad? Y dices, o sea, ya cuando los alumnos lerdos necesitan profes lerdos, políticos lerdos, la mano tonta de los políticos, los pedagogos lerdos, o sea, profes lerdos, niños lerdos, tenemos un país súper exitoso a nivel ético, estético, cultural, económico, político, democrático. Es imposible. Demasiados tontos.
Ay, Dios, el cultivo de la tontería y el olvido de las palabras. Y ya para terminar tengo que decir que otra cosa que también, bueno, me da una pena, o sea, porque que la universidad más antigua, hablo del mundo occidental, y, no, hablo del mundo en general, sí, no, del mundo en general, la más antigua es la de Oxford, del siglo XI. Después está la Sorbona y la Universidad de Palencia, luego seguida de la de Salamanca, que son del XIII, ¿vale? Porque Alemania va por detrás, al siglo XIV. Y ahora mismo hay un ranking que se llama el ranking Shanghai, que está hecho por una universidad, Yao Tong, no sé si lo pronuncio bien, estoy mirando ahí que lo tengo apuntado, para que no se me olvide, Yao Tong, de Shanghái, ¿no? Que es famosa por las calificaciones que da, ¿no? a las universidades. Y en las 100 primeras, España no tiene ni una. Ni una. Y para terminar os voy a decir, en ese... porque existen, pues voy a decir... España, que tiene 46,94 millones de habitantes, tiene 0, siendo la que tiene la universidad más antigua. Qué pena, ¿verdad? Y bueno, pues China, cuya primera universidad es del 19, pues tiene ahora mismo ya 5 universidades en las 100 primeras. Todavía gana, evidentemente, USA frente a 2 universidades, aunque la más antigua es la de Harvard del siglo XVIII, ¿eh? O sea, quiero decir, así vamos. Y bueno, luego está Japón, Alemania, hay alguna, está Francia. Francia tiene 5 universidades. El Reino Unido tiene 4 universidades, Canadá tiene 4, Australia tiene 6, Rusia tiene una, muy importante, desde luego. Japón tiene también una. Y Alemania también tiene 5. No sé si me he repetido alguna. Creo que no me falta. Canadá 4. España 0. Bueno, pues esta es la situación. Y ya para terminar, pues dar las gracias a la gente que va a verlo, ¿no? Yo tengo la intención de hacer cada semana, a ser posible, como mucho cada 15 días, un vídeo sobre algún tema. También acepto propuestas de si yo sé o puedo preparar algo que os interese, me lo hacéis saber y yo lo preparo y hablo sobre, porque lo único que quiero es seguir sirviendo a la gente, es decir, al mundo. Lo bueno de este momento de la historia de la humanidad es que podemos ponernos en contacto con mucha gente, cosa que es de aprovechar, no es nada despreciable. Así que aquí tengo yo mi móvil a través del cual, ¿no? Pues abro una ventana para tratar de contactar con otra gente, ¿no? Y podernos ayudar unos a otros, ¿no? Y este intercambio de saberes, ¿no? Es lo que a los seres humanos no solamente les da calidez, ¿no? Es el contacto, el cariño, la comunicación, sino que les da poder, ¿no? Y vamos a necesitar mucho, ¿no? En los tiempos que nos va a tocar vivir, y mucho para nuestros jóvenes que la verdad han venido al mundo en un momento muy terrible, ¿no? Así que sobre todo los que llaman millennials, ya a partir de esa generación, la verdad es que lo están teniendo muy difícil. Yo me ofrezco, ¿no? Si alguno me ve
y necesita de mi ayuda, o sea, para que contacte y le dé alguna clase o algo que no entiende, yo me ofrezco, ¿no? Gratuitamente, es decir, por amor, ¿no?, al arte en el sentido más estricto, para ayudar a quien sea. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y hasta el próximo vídeo. Gracias.